Hola, muy buenas tardes a todos los presentes y asistentes al cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Los profesores Manuel Pérez Valero y yo, María Dolores Gallego Martínez, ambos de dos universidades andaluzas, de la Universidad de Granada y de Almería, os vamos a presentar nuestra comunicación titulada El textil y su poder de comunicación en el campo de la educación artística, una propuesta didáctica basada en las artes para enfrentarse a los miedos docentes. El ecosistema del arte contemporáneo, tal y como indicaba Ramírez, presenta una compleja amalgama de diversos agentes que están activos pero también interrelacionados y todos ellos participan en él. Dentro de este ecosistema, tal y como bien refleja y como hemos hecho zoom en este ojo mapa sobre el sistema del arte contemporáneo del artista y docente Isidro López Aparicio, los futuros docentes en formación, no solo como futuros docentes, sino también como ciudadanos, espectadores y estudiantes, deben de ser muy conscientes de la responsabilidad que tienen con respecto a la alfabetización artística y sensibilización estética de las futuras generaciones en la educación formal. Por tanto, es necesario, ¿no?, que conozcan y que tengan en cuenta de que el futuro de la educación artística reside sobre todo en empoderar los espacios educativos, en este caso con metodologías artísticas contemporáneas. Y sobre todo, ¿para qué? ¿Por qué es tan importante y se debe de tener la necesidad, ¿no?, y reivindicar desde la aula la importancia de analizar, reflexionar, expresar y crear plásticamente? El proyecto que vamos a presentar en esta comunicación se ha desarrollado dentro de la asignatura didáctica de la expresión plástica del grado de educación infantil de la Universidad de Almería y es un proyecto que principalmente se caracteriza por ser de investigación y creación artística contemporánea, gira en torno al arte textil, en torno al cuerpo y el contexto y fue desarrollado en el periodo de confinamiento del de la COVID-19. Disculpa. Ahora vamos a hablar de los objetivos. Tenemos uno de los objetivos principales de esta investigación que ha sido conocer cómo estudiantes y futuro profesorado, más bien cómo funciona el sistema educativo actual a través de las propias implicaciones del estudiantado y del futuro profesorado y cuáles pueden ser los problemas que surjan como agentes activos dentro del propio sistema, tanto educativo como cultural. Por ello, el objetivo principal es valorar las prácticas artísticas como una forma de investigación y producción de conocimiento, siempre de una perspectiva crítica y reflexiva. Y para avanzar activamente sobre este concepto, se hará también un breve recorrido por la enseñanza desde, sobre y con las artes, a través de una mirada actual en la cual el alumnado se vea reflejado. Por ello, junto a este objetivo principal, también se plantean otros campos de actuación, como son despertar el sentido crítico ante las imágenes de la cultura visual contemporánea, conocer los códigos y lenguaje artístico del arte contemporáneo y utilizarlos como forma de expresión personal, y también investigar técnicas y procesos artísticos dentro del arte textil. Para hablar de la metodología, hay que destacar que era una metodología basada en entender la propia casa del alumnado, recordemos que estaban confinados por el COVID-19, pues debían de entenderla como un laboratorio de experimentación, reflexión y creación. Se invitó al estudiantado a realizar 3 acciones de conocimiento y producción que se detallan también aquí. La primera acción es realizar una reflexión personal sobre sus miedos actuales pensando como futuros docentes. La segunda acción, analizar y reflexionar sobre los miedos personales y o profesionales de diversos creadores y otros docentes. Para ello se usó la visualización del capítulo Miedo de la serie documental This is Art y también la revisión de una iniciativa puesta en marcha en Twitter llamada Cuadros Docentes. Y como tercera acción se le pedía analizar y reflexionar un reciente estudio publicado y llevado a cabo por la artista y educadora Sofía de Juan, que refleja los problemas reales del profesorado de materia artística.
Estas 3 acciones servían como introducción y vehículo para afrontar la última tarea, en la cual deben desarrollar el proyecto Miedo, focalizando sus miedos y preocupaciones como futuros docentes a través del mundo textil. El proyecto Miedo se centra entonces en la representación plástica y visual de sus miedos, que ya se han explicado con anterioridad, a través de elementos clave durante el confinamiento. Se puede decir que los descriptores entonces de la investigación son cuerpo, identidad y contexto. Y mediante el fascinante universo textil que les rodea en su casa, cortinas, sábanas, nórdicos, ropa, tela, trapos, papel higiénico, cordones de zapatos, pues lo que hacen es generar narrativas críticas y reflexivas sobre su futuro en el sistema educativo actual. También hablaremos dentro de la metodología de las características que la abordan, que posee, unas de ellas son que posee el carácter individual dentro del trabajo, también documentación del proceso a través de fotografías y o vídeos. Se trata entonces de un proyecto teórico práctico en investigación artística, donde también el trabajo colaborativo entre artistas, docentes y creativos y alumnados genera una investigación, creación y, por supuesto, también acción. Se debe realizar también la práctica a través de fotografía o vídeo y una breve investigación para encontrar 2 referentes que les sirvan como inspiración para su trabajo artístico y también una reflexión crítica sobre el proceso creativo. Vale, llegando ya a la parte de los resultados, vamos a distinguir 2 tipologías de resultados, por decirlo de alguna manera. Por una parte, como vemos en esta diapositiva, entre los principales resultados textuales extraídos de las reflexiones críticas que presentaron el alumnado tras finalizar su proyecto, podemos destacar que entre los principales miedos expuestos como futuros docentes, destacamos cómo el alumnado tiene miedo al fracaso, a la incertidumbre y a lo desconocido, también miedo a perder la motivación e ilusión por la propia docencia, a la falta de apoyo y compañerismo, ¿no?, en su futuro contexto profesional y también a no ser un buen o una buena docente para sus futuros discentes, ¿no? Destacamos al mismo tiempo que los principales medios artísticos que han trabajado o en los que han profundizado ha sido la instalación, la performance, así como la fotografía y el vídeo. Y entre los diversos materiales textiles utilizados, que han hecho también al mismo tiempo ampliar, ¿no?, el repertorio, la posibilidad de materiales que pueden utilizar en su aula de educación infantil, podemos destacar la utilización de calcetines, hilos, alfombras, sábanas, telas, cuerdas, ropa, su propio cuerpo o redes de pescado. Es decir, todos ellos han sido materiales y objetos que totalmente cotidianos y enmarcados en ese universo textil, ¿no?, del que gira este proyecto. En suma, más allá de estos resultados o primeros resultados textuales que hemos destacado, ¿no?, y de la simple utilidad de los materiales textiles que hemos hecho hincapié, en los que hemos hecho hincapié, los discentes han profundizado en los aspectos más sensoriales y simbólicos de estos que nos interesaban muchísimo para el desarrollo y el desarrollo de este proyecto. De este modo, esta profundización sensorial y simbólica de los materiales le ha servido para profundizar al mismo tiempo en su propio interior e historia de vida. Tal y como detalla, por ejemplo, la alumna Tania, que nos enfocamos en la primera imagen con la letra A, Tania afirma que empezó a profundizar en este proyecto quedándose de alguna manera con detalles textiles en los que de una forma tocaba más su interior, ¿no?, y su fibra interna, ya sea a través de un recuerdo, un momento importante, un país, ¿no?, es decir, la importancia de su propia historia, ¿no?, de vida. Tal y como comenta Tania, dice que le sorprendió muchísimo cuando empezó a trabajar que cada vez que profundizaba más en este proceso de trabajo de investigación y creación artística, las ideas preestablecidas estaban rompiéndose y deconstruyéndose constantemente, ¿no? Y entonces en esta deconstrucción,
comenzó su verdadera construcción, ¿no? Y a plasmar lo que sentía y sobre todo a expresarlo plásticamente. Entonces afirmaba que este proceso, ¿no? Cuyos resultados vemos en la imagen 1, había sido totalmente increíble, sorprendente y algo también muy interesante a nosotros también como docentes, de que no había caído en un proceso aburrido, ¿no? Sino también que había sido un proceso que había creado interés y sobre todo había sido ameno y divertido, no por ello que no sea interesante y que genere conocimiento. Del mismo modo, la alumna Beatriz, que es la imagen 2B, en este caso, que vemos en esta diapositiva, en su caso, por ejemplo, afirma que en su proceso de trabajo lo que primero intentó hacer, ¿no? Fue reflexionar internamente, ¿no? Por la necesidad de encontrarse primero con ella misma, ¿no? Porque tal y como habíamos planteado en esa primera acción, cada uno de nuestros discentes tenían que analizar sus propios pensamientos, ¿no? Y emociones para posteriormente darle forma. Tal y como ella también insiste, ¿no? E incide en su propia reflexión textual, de la cual extraemos estas pequeñas pinceladas, comenta que destaca que este proceso de investigación y creación artística, pero también educativa, sobre todo ha sido un proceso muy enriquecedor, ¿no? Al igual que divertido. Y algo que le ha llamado muchísimo la atención ha sido la forma, ¿no? En la que el arte, algo que no había llegado a comprender o que no se le había acercado en los niveles educativos precedentes, es la forma de entender y comprender el arte contemporáneo, ¿no? Y además, no solo porque la búsqueda de referentes le ha ayudado para trabajar con esa idea, sino porque su propia idea de trabajar con redes de pescadores la vio reflejada como, ¿no? En ese descubrimiento, como de otros artistas habían trabajado con estos materiales y con sus propias simbologías, ¿no? Entonces, le parecía muy, muy interesante esa relación, ¿no? Con otros artistas contemporáneos actuales y que evidentemente le había sido definitiva, sobre todo no solo para poner en valor y en práctica este proyecto que estaba generando, sino también para enlazarlo con su propia historia de vida, ¿no? Y ser un medio de comunicación, ya que su determinación en utilizar, en este caso, las redes de pescadores ha sido sobre todo porque esos pescadores, esos profesionales de la pesca forman parte de su historia, de su país de origen y están relacionados ya sean a través de lazos familiares o relacionales. Así pues, siguiendo, ¿no? En este recorrido por los principales resultados visuales y que destacamos en esta diapositiva, algo muy importante que reflejan las 4 propuestas que tenemos aquí es que todas ellas han visibilizado lo invisible, ¿no? Y que todas ellas inciden y reflejan tras ese trabajo previo de reconocer cuáles han sido esos miedos a través de esa introspección propia de la alumna que destacamos aquí, ¿no? También, siguiendo por ejemplo con la alumna Beatriz, seguimos con la imagen B, es importante destacar, ¿no? Cómo no todas ellas reflejan solamente un resultado final, sino también los procesos intermedios, ¿no? En los que se encuentran. Y por ejemplo, en el caso de Beatriz, afirma, ¿no? E incide y explica en la idea de que ella no ha presentado un miedo final, sino que a la hora de reconocer esos miedos, lo que ha intentado representar ha sido su propia lucha, ¿no? Y la importancia de seguir trabajando para continuar, pese a que todos los miedos nos quieran atrapar, que podamos continuar y que podamos ser fuertes para que realmente nuestro objetivo de ser unos verdaderos docentes y unos docentes de calidad sea no solamente un objetivo, sino una realidad. Por tanto, también, siguiendo nuestro recorrido, en ese caso de proceso, ¿no? Esa importancia de mostrar los procesos, se enmarca también las siguientes 2 obras, ¿no? La siguiente obra de Noelia con la imagen C y la obra de Nora con la imagen D.
En el caso de estas dos últimas imágenes que estamos mencionando, cabe destacar que además de eso, representación o visibilización de los procesos, los colores que han seleccionado la alumna para su obra y para los materiales que han utilizado han sido totalmente de una manera reflexionada, preconcebida y totalmente argumentada y con una intencionalidad concreta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Noelia, los colores que ha seleccionado han servido para transmitir diversas sensaciones e intenciones, ¿no? Utilizando de este modo colores negativos, ¿no? O intenciones negativas o miedos negativos con colores más oscuros e incluso esa esperanza, ¿no? O esas motivaciones, ¿no? Reflejarlas con colores mucho más positivos. Otro aspecto común en todas las obras es la invasión, ocupación de la obra espacio, ¿no? El estar dentro y fuera, ya lo podemos ver en la figura, por ejemplo, en la imagen en B de Beatriz, o incluso estar encima, debajo, es decir, apropiarse del espacio, no ser unos participantes ni unas creadoras pasivas, sino convertirse en unos creadores docentes activos en este caso, ¿no? Muy en relación con uno de los referentes que ha sido totalmente eje vertebral de las producciones de estas tres creadoras, ¿no? Y alumnas, como ha sido el artista Ernesto Neto y su obra, ¿no? Siguiendo, por tanto, esta característica espacial de la obra de Neto, la obra de Tania, ¿vale? La imagen 1, se centra en representar, como ella misma detalla, un escenario construido en el propio salón de su casa. Y dice que construyó algo así como un tipi, inspirado también en una obra de Regina Frank, que es otra artista textil. Y dice, porque utilizaba para la creación de este tipi refugio, ha utilizado sábanas, ha realizado puntadas de hilo en los laterales, ha utilizado cuerdas, ¿no? Para configurar ese refugio, ¿no? En la que ella necesitaba, ¿no? Ya no solo la casa refugio, sino como el contexto profesional, ¿no? A modo de refugio y de salvación. Al mismo tiempo, este tipi ha utilizado esos colores cálidos, ¿no? Aislando esa imagen de iluminación interior, como podemos ver en la imagen, aislándose y representando la esperanza, ¿no? De que fuera de ese contexto educativo pueda haber muchos peligros, pero que no interfieran en lo que debe de ser el sistema educativo de calidad, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la educación artística. Por tanto, esas luces interiores reflejan todas esas emociones e ilusiones que en este proceso de formación, ¿no? Como docente, como futura docente en este caso, no quiere perder y quiere darle importancia y presencia, ¿no? En su obra. Por otra parte, también podemos asegurar que por tanto, ¿no? Como hemos podido ver en las diferentes acciones, que la performance, pero también las instalaciones artísticas son nuevas, podemos entenderlas como nuevas prácticas de arte contemporáneo, ¿no? Y en torno al arte textil, que no están totalmente asentadas y ubicadas, quizás al menos con una cotidianidad en el contexto educativo formal, pero podemos ver, como vemos en estos ejemplos, ¿no? Poderosos, no solo desde esa parte reflexiva, sino por su poder visual, ¿no? Y expresivo, también por las virtudes, ¿no? Pedagógicas para explorar y creemos ciertamente, así como lo han afirmado las propias alumnas, que puedan ser utilizadas en la propia escuela y en contextos muy iniciales como son en la educación infantil. Sobre todo para crear, y algo que es muy importante, ese verdadero vínculo que se necesita entre la cultura y la escuela desde edades tempranas. Ahora pasaríamos a las conclusiones, donde cabe destacar la importancia de haber trabajado mediante una enseñanza-aprendizaje basada en la creación, investigación y acción artística.
donde el alumnado ha sido capaz de convertir la propuesta educativa en una experiencia real vinculada al contexto sistema educativo. Y es que el estudiantado sí ha comprendido cómo el arte contemporáneo no trata solamente las emociones, sino que también da prioridad al concepto y al imaginario cultural para generar conocimiento en las narrativas plásticas y visuales que hemos observado en los resultados. Con la experiencia llevada a cabo, el discente también entiende la importancia de la educación vivencial frente al aprendizaje formal. Y es que la creación artística generada consigue que los participantes, el alumnado, conozcan y comprendan cómo sus propias experiencias favorecen no solo la producción de conocimiento artístico, tanto intelectual como objetual, sino también la comprensión de valores sociales, culturales y morales con un fuerte sentido reflexivo y crítico. La metodología ha tenido una aceptación muy positiva por parte del futuro profesorado, amplificando así las posibilidades pedagógicas del arte textil y también sus futuras aplicaciones en el aula. Los distintos procesos de creación, tanto las acciones como el proyecto, han despertado la curiosidad, la creatividad, la fantasía y, por supuesto, también la imaginación en el alumnado. Todo esto unido a un desarrollo del espíritu crítico, reflexivo y transformador. Y con esto, pues, nos despedimos, tanto la profesora María Dolores Gallego Martínez de la Universidad de Almería, como yo, Manuel Pérez Valero de la Universidad de Granada. Nos despedimos en esta comunicación y esperemos que os haya gustado, y si quieren profundizar un poquito más, pues próximamente se editará el capítulo del libro donde podrán leer con más detenimiento toda la experiencia. Muchísimas gracias por su atención.